Por eso tomamos contacto y lo saludamos ya a nuestro amigo Gustavo Rosa, ya al aire en Radio Lateral. Gustavo, Ronnie, Sergio, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Haciendo los últimos activos con la columna, porque uno va encontrando cosas acá con esto. En desarrollo, permanentemente. Bien, bien. A ver, no te estamos recibiendo bien. Vamos a intentar recuperar la llamada. Probá a hablarnos un poquito más. Si vemos que se sigue cortando la comunicación, vamos a intentar llamarte nuevamente. A ver cómo me escuchan ahora. Ahora, bien. ¿No? Toda la frase bien, bien, Fantástico. bien, bien, bien. ¿Ahora bien? ¿También? Ahora bien, Gustavo. Bien. Qué bueno escucharte en un momento tan importante, ¿no? En lo político, en lo estratégico, ya no queda más margen. Aparentemente hay una fórmula. ¿Cómo estás viendo estos días todos los rumores? Porque mucho de lo que estamos escuchando son rumores y sé que algo hay para analizar. Sí, sabemos que en la presentación ya de las listas, el plazo termina mañana a las 0 horas. Por lo tanto, no nos hagamos los rulos porque puede pasar de todo de acá a la medianoche de mañana. Pero por lo menos está ya segura la cabeza de estas fórmulas, que sería la de Daniel Scioli por un el frente. Gustavo, De otro lado, Guado de... sí, lamentablemente se sigue cortando. Che, qué raro, qué feo, porque te estamos escuchando atentamente, pero se corta. Eh, de nuevo. ¿Cómo? Probamos de nuevo. Vamos a probar de nuevo, sí, vamos a probar de nuevo llamarte, porque se corta lamentablemente y ya si no podemos disfrutar, no podemos escuchar, es un problema. Probamos la segunda y si no tenemos una tercera posibilidad. Ahí sí, A Gustavo, ver ahora, vamos a probar. Dale, te escuchamos. a ver ahora cómo estoy. ¿Cómo me siento ahora? ¿Me Y escucho? arrancá hablando, si vemos que se complica mucho, te voy a llamar por línea a tu celular. ¿Sí? Bueno, cuando cortaron ustedes, aparecían las estrellitas para calificar la llamada y le puse una estrellita y se lo mandé como para que vean los de WhatsApp que uno se enojó con esta comunicación. Bueno, ahora está, y hay preocupación ahora. Ahora lo están mejorando. Bueno, no, les decía que el plazo de presentación de las listas es mañana a las 0 horas, a las 12 de la noche. Por lo tanto, tenemos más de un día para ver qué es lo que pasa, cómo se reacomodan. Por ahora, de lo que sería Unión por la Patria, se presentó Daniel Scioli con el Frente Unidos Triunfaremos y por el otro lado, Guado de Pedro. Que lo de Guado de Pedro ya desde la última intervención de Cristina, cuando dijo esto de los hijos de la generación diezmada, bueno, evidentemente se perfiló para el lado de Guado de Pedro, lo empezaron a bardear con lo del tartamudeo, él redobló la apuesta jugando con ese tartamudeo y empezó con los afiches de Guado. Así que ya el perfilamiento de Guado de Pedro como candidato ya es seguro. Lo que ayer apareció y antes de ayer y desde hace un par de semanas que lo habíamos comentado acá en el programa, es la aparición de Juan Mansur como candidato a vicepresidente. Recordemos que hace 2 semanas Jorge Asís lo había planteado en el programa del Gato Silvestre como que Mansur se iba a presentar como presidente. Pero bueno, finalmente aparece junto a una fórmula todavía no oficializada junto a Guado de Pedro. Bien, ese programa nos tranquiliza. Todavía se está viendo si Scioli va a seguir con esta idea de presentarse a las PASO con su de ayer, hizo el lanzamiento de campaña en el de Ateneo, y que en realidad no había figuras importantes salvo la de Aníbal Fernández, porque lo que empezó a aparecer en el escenario era casi no voy a decir un residuo porque queda feo, pero como una especie de peronismo residual, porque gran parte de las fuerzas políticas dentro del peronismo se están alineando y están aplaudiendo la candidatura a presidente de Pedro. Así que va a ser lo mayoritario. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahora? Sí, parezco un profesor. No, si queda claro ya cuál va a ser evidentemente
a ver, ¿cuál es tu opinión de por qué no baja la lista Scioli? Y si se conoce, ¿quién podría acompañarlo en la fórmula? Una pregunta que se me ocurre. Bueno, en algún momento de ayer se había dicho que Scioli iba a convocar a Agustín Rossi para que sea su candidato a vicepresidente. Ujú. Cosa que hasta ahora no pasó. Puede pasar. Rossi hasta ahora no dio señales de bajar su precandidatura, ni todo lo contrario, porque tampoco siguió accionando con su candidatura, salvo en alguna entrevista por ahí. A mí me parece que lo de Scioli va a ser inevitable que siga adelante, porque él está empezando y ya lo dijo ayer. Por lo tanto, va a haber paso en el frente de todos, no va a haber esa famosa lista de unidad, porque Scioli insiste en que esta es su última oportunidad de ser presidente, es más que nada como el sueño del pibe que una pretensión real, y que entraña un riesgo. No creo que sea posible, pero uno que es conspiranoico puede llegar a pasar. Imagínense que en las PASO nada es definitivo, o sea, no es que uno está votando realmente a un presidente, sino que está jugando en las internas. ¿Qué pasaría si un sector de la ultraderecha peronista y de la ultraderecha política convoca a votar a Daniel Scioli para que gane las internas, y que, aunque después no se lo vote, pero para perjudicar al candidato del Frente de Todos? Es una pesadilla en la que uno piensa si los votantes están absolutamente obedientes. No va a haber un llamamiento así, pero la poca diferenciación que hay entre Scioli y los candidatos de Juntos por el Cambio hacen posible esa pesadilla. Recordemos que hace unos días, antes de que se desate toda la violencia de Jujuy, Daniel Scioli dijo, y sí, yo la llamaría a Patricia para que colabore con nuestro gobierno. La veo como muy corajuda, muy tenaz. Y Horacio Rodríguez Larreta, y sí, me parece un tipo muy equilibrado, muy moderado. No sé qué dijo ahora, no sé qué está diciendo ahora, pero si no se les dijo, después de los hechos de Jujuy y de la apología que hicieron esos dos personajes siniestros de la represión, evidentemente es más un candidato de la ultraderecha que del Frente de Todos o de Unidos por la Patria, Unión por la Patria. Gustavo, Sí. Había algunos posteos, viste que uno, bueno, leyendo, a veces puede escuchar defensas que a veces son difíciles de entender. Por ejemplo, una página dedicada al análisis político y que, bueno, se dice muy, pero muy compañera, más compañera que los compañeros que andamos por ahí, y que al kirchnerismo lo tilda de progre, ¿no? Etcétera. Bueno, estas páginas que quieren estar, que tienen el peronómetro, decían que Daniel Scioli, y lo felicitaban a Daniel Scioli, porque al pretender o a pedir estas PASO, supuestamente le quitó la posibilidad a Sergio Massa de ambicionar ser el candidato presidencial. Entonces, lo que posteaban era felicitaciones Daniel Scioli, gran jugada, como si Daniel Scioli hubiera jugado en un juego de pinzas con el kirchnerismo duro para desbancarlo a Sergio Massa. Me parece que la imaginación llega muy lejos en algunos sectores. Sí, porque cuando se hablaba en esta semana con las especulaciones, en el medio, obviamente, de toda la tormenta represiva desatada en Jujuy, no había tiempo de pensar en estas especulaciones. Pero, si había, cuando se habla de candidato de consenso, los que hablan de candidato de consenso era Sergio Massa. A Sergio Massa como candidato a presidente. Ahora, en territorio de paso, si mientras Scioli insistiera con esto de presentarse en la interna, iba a ser Massa el candidato al consenso, sostenido por gran parte de la Liga de Gobernadores de peronismo, de justicialismo, del Frente de Todos. Así que bueno, esa era la alternativa. No nos salvó de Massa, realmente había que hacer un esfuerzo enorme. Lo que da la precandidatura de Guado de Pedro es la posibilidad de votar realmente convencido de que es alguien que va a estar en la presidencia, sí, un hijo de desaparecidos. Sí. Y acá hay un elemento muy importante, porque Guado de Pedro padeció la represión en el 2001.
Es decir, que Guado de Pedro es figura emblemática, no solamente porque fue víctima del terrorismo de Estado en los 70, sino también que fue víctima del terrorismo de Estado en 2001, en los tiempos de la Alianza, cuando Larreta, Bullrich, López Murphy, Gerardo Morales eran funcionarios de ese gobierno. Por lo tanto, es la oposición entre ese pasado que tiene Guado de Pedro y ese presente, porque lo de Jujuy, cuando Horacio Rodríguez Larreta dice esto es lo que queremos para la Argentina, hablando de la represión en Jujuy, uno dice, bueno, bárbaro, genial que se ponga así, y más ahora cuando Horacio Rodríguez Larreta confirma que Gerardo Morales va a ser su precandidato a vicepresidente. Entonces, ya no hay posibilidades de hacerse el boludo con esto de la represión en Jujuy. Yo no vi que Scioli haya repudiado lo que pasó en Jujuy. No, yo no lo vi. Yo tampoco. No escuché que haya dicho absolutamente nada, ni que se desdiga de los elogios a Horacio Rodríguez Larreta y de Patricia Bullrich. Y eso hay que recordarlo en la campaña. No es tirar mierda, es realmente marcar las diferencias entre Guado de Pedro y Daniel Scioli. Porque ayer, el que hizo Daniel Scioli, no habló de nada, se dedicó a hablar, a agradecer a todos los que estaban ahí, a hacer chistes como si fuera un espectáculo de stand-up. Sí. Y lo más interesante es Gustavo, sí. Te voy a llamar por línea porque se está cortando demasiado, demasiado. Bueno, dale. Vamos a continuar. Dale, vamos a continuar la conversación con Gustavo Rosa, pero ya utilizando otra vía de comunicación, porque lamentablemente, no sé qué pasa, WhatsApp hoy está medio bravo, ¿viste? Y no nos permite. Gustavo, ¿nos escuchás? ¿Ahora se me corta? No, ahora no se corta. A ver, ¿se puede mejorar el volumen de la recepción? A ver si se puede mejorar. A ver, háblanos, Gustavo. ¿Salgo lindo? Ahí salís lindo. Bueno, bien, podemos continuar. Bueno, la indefinición de Scioli, estábamos diciendo, ¿no? Ayer, que era la oportunidad de decir por qué se presenta, y lo más interesante que dijo en esto de la duda no dudo, y el lanzamiento de Unidos Triunfaremos, no es en contra de nadie, es a favor del país. Y yo le dije, qué frase genial, la puede decir tanto Macri como Patricia Bullrich como Jorge Rafael Videla, y no es contra nadie. Sí, hay que estar en contra del modelo de Juntos por el Cambio, que es esto que se ve en Jujuy durante toda esta semana y la semana anterior. Contra eso sí hay que estar en contra, contra eso sí, y sobre todo porque los candidatos de Juntos por el Cambio, incluido José Luis Esper, prometen cárcel y bala no para delincuentes, sino cárcel y bala para los que protesten contra el modelo de ajuste. Hablamos de las riquezas de Jujuy y de cómo el crecimiento de la economía en Jujuy se da en función de la explotación de los recursos naturales, mientras los empleados del Estado, incluidos los policías y los docentes, están muy por debajo del sueldo de indigencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando que no es contra nadie? Es contra el modelo de ajuste represivo que están prometiendo los candidatos de Juntos por el Cambio, y contra eso sí hay que estar en contra. Y vos fíjate, una de las escenas más terroríficas del martes, Día de la Bandera, en donde fue el momento más cruento de la represión junto con el sábado, aparecieron las imágenes de las camionetas Hilux sin identificación ni su logo de ninguna fuerza de seguridad, con patentes que no eran las autorizadas para los vehículos de fuerzas de seguridad, entrando a los domicilios particulares de posibles involucrados en las protestas, pateando puertas, sacando a rastras a la gente, policías sin uniforme, policías civil, que es la imagen cruenta de ese pasado, de la noche del apagón, representado por Blaquier y el ingenio Ledesma junto con la dictadura, con la desaparición de 400 personas. Entonces, estamos hablando de la reivindicación, de la repetición de un modelo que es que nos atrasa en
Entonces, si no es en contra de eso, en contra de que se va a gobernar, no podemos pensar que un precandidato que hace una semana dijo que Patricia Bullrich la puede llamar a su gobierno para que colabore, y que Horacio Rodríguez Larreta es moderado, y que ahora estos están reivindicando el modelo de Gerardo Morales en Jujuy, exterminar o desalojar de las tierras a los pueblos aborígenes, y exterminar, porque está exterminando, está disparando con balas de goma, con gases lacrimógenos, hay muchos heridos, hay personas que perdieron la vista de los dos o de un ojo por la represión salvaje, y gente que lo está reivindicando, y Scioli que no se diferencia, y eso hay que marcárselo. Tiene que ser una tortura que se le pase a Scioli. Por eso no es un candidato confiable, porque él con esta impronta del optimismo, de la fe, de la esperanza, de que hay que estar todos del mismo lado, está mezclando las cosas. Y hay gente que no merece estar en ningún lado en el país, y es apologista de la violencia. Gustavo, sí. Cambiarte un poquito de tema. La verdad es que hace muy pocas horas, se dio a conocer la posible fórmula, porque esto de ninguna manera está asegurado, Guado de Pedro, Mansur. Acto seguido, en la tarde de ayer, se dio a conocer el video de spot promocional de la candidatura de Guado de Pedro, pero se lo ve solo. A ver, en la cocina de la política, de la alta política, este tipo de mensajes tienen que ver con un resguardo, inclusive hasta el último minuto del cierre de listas, de no mostrar algo que, no sé, que después se quieran lamentar, es decir, que en el transcurso de este día Mansur o la línea que lo sigue puede hacer algún acuerdo en algún lugar que no les guste y se aguarda hasta el último momento para darlo a conocer. ¿A ese nivel se juega? Sí, porque también esto es un testeo, es probar. O sea, nosotros acá, o el Unión por la Patria, puede esperar hasta mañana a las 23:59 para lanzar públicamente su candidatura. Acá se está testeando cómo funciona Guado de Pedro. Mansur, que sería precandidato a vicepresidente, es el que está medio en discusión todavía, no está formalizado. Y por ahí Mansur dice, sí, yo voy a ser compañero de fórmula de Guado de Pedro, y quizá mañana a las 23:50 esperamos que no. En cierta manera es algo que se está probando. Guado de Pedro, como el hijo de la generación diezmada, en oposición a Bullrich Larreta, Milei ya casi como que está desangrándose en el camino, pero se está probando a ver cómo funciona. Y la fórmula de Mansur es intercambiable, o sea, el vicepresidente todavía es intercambiable, porque hay que ver cómo funciona dentro de la Liga de Gobernadores. ¿Por qué Mansur y no Quintela? ¿Por qué Mansur y no, Gilles Frank? Digo, si lo que se está probando ahí es cómo funcionaría la fórmula con un dirigente de las provincias. Incluso hasta se hablaba de Alicia como candidata a vicepresidenta. Lo que pasa es que ahí sería ya un contrapeso demasiado kirchnerista. Se está buscando a alguien que no sea tan kirchnerista como el Mansur, que incluso pueda atentar a las posiciones más conservadoras dentro del peronismo, con Guado de Pedro como la visión más vanguardista del kirchnerismo, y el vicepresidente como alguien que pueda representar a los no tan kirchneristas. Gustavo, me parece que vamos a ver muchas cosas en esta última jornada y dejamos pendiente entonces el día martes ya con todas las listas y todos los nombres puestos ahí sobre la mesa. Comenzamos a calentar motores para una campaña que va a ser muy, muy brava, Gustavo. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, está en la idea de considerar ilegítima la reforma constitucional, porque en el medio de todo este lío de la represión, de la lista, queda en medio la atrocidad
institucional que generó Gerardo Morales. Es decir, cuando uno escucha a Raúl Zaffaroni hablando de cómo esta reforma parcial de la Constitución de la provincia de Jujuy es ilegítima, es fundamentalmente porque no se respetaron las formas de elaboración de una Constitución. Recordemos que el miércoles nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que gente que votó a Gerardo Morales hace una semana ahora esté en contra? ¿Por qué esa reforma? Yo creo que la mayoría de los jujeños deben haber votado sin saber que iba a haber una reforma constitucional. Porque en la boleta estaba Gerardo Morales encabezando, el actual gobernador, que no se podía presentar a una reelección, pero encabezando la lista como convencional constituyente. Y probablemente la gente ni sabía lo que era una convencional constituyente. Porque cuando hay una reforma constitucional, primero se tiene que hacer un referéndum a ver si están de acuerdo con la reforma o no. Y después, cuando se vota, saber cuál es el proyecto de reforma constitucional que se va a votar. Y evidentemente, la población jujeña no sabía que se venía este tipo de reforma o la habían engañado. Exacto. Y la cuestión es que no se respetaron los plazos porque la ley de reforma constitucional de Jujuy decía que se iba a hacer 90 días. Y esto se hizo en 3 semanas. Y la parte más autocrática y más inconstitucional que se puede pensar los artículos a medida que le van haciendo rechazos, como si él fuera el dueño de la Constitución. Cuando en realidad hay un montón de gente que forma parte de la Constituyente a la que no se le consultó para nada si había que sacar o no determinado artículo. Tal cual. Que fue lo que hizo en la conferencia de prensa del lunes. Bueno, en fin. Todas las bestialidades que denunciaron, fueron organizadas por Guilleristas, por Napoleón Morales, los asesinos de Cecilia en Chaco, todo esto está descartado. Esto es una poblada y hay mecanismos institucionales para revertirla. El presidente Alberto Fernández instruyó al ministro y viceministro de Justicia a dar una presentación, y una diputada del Frente de Todos, Isela Marciota, presenta un proyecto que promueve la intervención federal de los poderes ejecutivos, judiciales y legislativos de Jujuy por 80 días. Hay que ver si prospera. Menos es un intento de frenar. Gustavo, Bien. la seguimos el martes, ¿te parece? La seguimos el martes y gracias por la paciencia. Buen fin de semana y nos vemos el martes. Dale, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo.